tomándose su café, pero bueno, ya creo que es hora de empezar y esta es la última sesión del Foro Latinoamericano para este sesión que se ve muy por recibir a la doctora Nicole Roberts. Para seguir las formalidades del protocolo, el cual nos obliga, yo quisiera, por supuesto, reconocer los embajadores de México y de Venezuela. Muchísimas gracias por el apoyo. Y creo que también el tercer secretario de Panamá está por acá. Creo que es la primera vez que nos visita. Entonces, bueno, pues bienvenido y este espacio también entonces para usted. También tenemos al Chargé d'Affaires de Chile, el señor José Cisterna, que está por acá. Y por supuesto la señora Mónica Rey, que también siempre nos ayuda y nos apoya en todas estas aventuras. Entonces, bueno, yo ya les comentaba que este foro estaba planeado, ay, disculpe, este foro estaba planeado hace bastante tiempo. Realmente nos habíamos acercado a la doctora Nicole Roberts para que viniera y nos explicara sobre la labor tremendamente importante del CLL aquí en la universidad. Y yo creo que es la mejor manera de cerrar este año académico con la doctora Nicole Roberts. La doctora, yo voy a leer una breve biografía que ustedes tienen también en el programa. La doctora que no necesita presentación, pero para todos aquellos de ustedes que son nuevos, por supuesto, voy a leer un pequeño resumen de su vasta e importante carrera como académica. La doctora Roberts es profesora titular de español y directora del Centro para el Aprendizaje de Idiomas en la Universidad de las Indias Occidentales en el campus de San Agustín, aquí en Trinidad y Tobago. Su área de investigación y publicación es principalmente el pensamiento y la identidad racial en el Caribe afrohispánico, Puerto Rico y República Dominicana. También ha publicado sobre los estudios en el extranjero, la adquisición de lenguas extranjeras o segundas lenguas y los factores sociales y socioculturales en la cultura hispana. Dos de sus publicaciones recientes son Unearthed Traditions, Stories of Language and Culture, y del año 2025, y Innovation in Language, Learning and Teaching, The Case of the Southern Caribbean, 2023. Actualmente la doctora se está trabajando en un extenso estudio sobre la obra de la autora afropuertorriqueña Mayra Santos Febres y también tiene otras investigaciones de las cuales nos va a hablar aquí en su presentación, y es justamente en este momento que yo invito a los estudiantes del Instituto de Relaciones Internacionales a estar muy atentos a lo que la doctora Roberts nos va a compartir, porque creo que hay posibilidades tremendísimas de cooperación y de acercarse a este estudio que yo creo que es del interés de muchos de ustedes. Yo no voy a extenderme más, solamente les digo que una de las últimas publicaciones de la doctora Roberts está disponible a la venta en esa mesita que ven ahí atrás. Entonces todos son bienvenidos de acercarse a comprar y contribuir al trabajo académico que siempre hace falta. Y por supuesto, doctora Roberts, el micrófono es suyo y estamos muy contentos una vez más y honrados de tenerla en nuestro espacio. Ok, ok. Chargé d'Affaires, señor José Sistema, de la Embajada de Chile. Tercer secretario, el señor Gary Tomlinson Martin, de Panamá. Su Excelencia Víctor Hugo Morales Meléndez, de la Embajada de México. Su Excelencia Álvaro Sánchez Cordero y la señora Mónica Rey, de la Embajada de Venezuela. Uy. Otros miembros del cuerpo diplomático en Trinidad y Tobago, la doctora Jacqueline Laguardia Martínez, muchísimas gracias. Colegas de la UBI, veo también a nuestra querida doctora Regla Diago Pinillos, estudiantes y miembros del público, damas y caballeros, buenas tardes. Gracias por estar hoy, por acompañarnos en esta tarde del Foro Latinoamericano. Y creo que con esto voy a empezar. En un cada vez más interconectado,
La capacidad de comunicarse a través de las fronteras lingüísticas y culturales nunca ha sido tan crucial como en este momento. Las lenguas extranjeras desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico, las relaciones diplomáticas, el desarrollo cultural y el progreso educativo. La capacidad de comprender y relacionarse con diferentes idiomas fomenta el entendimiento mutuo, crea oportunidades de colaboración global y mejora la competitividad de una nación. Hoy quiero explorar la importancia multifacética de las lenguas extranjeras para nosotros en la UWI y en Trinidad y Tobago, y explicar por qué la educación en lenguas extranjeras es tan esencial para el desarrollo nacional continuo. Además, voy a hablar de un espacio que muy a menudo se pasa por alto, pero que tiene un gran impacto en nuestra forma de abordar la educación de idiomas, y es el Centro para el Aprendizaje de Idiomas, conocido por sus siglas en inglés, CLL. El CLL es más que un edificio con recursos. Desde el año 1999, cuando abrieron las puertas, el CLL ha sido y es un espacio donde los idiomas cobran vida, donde los estudiantes encuentran confianza y donde la cultura se vuelve tan esencial como la gramática. Y estoy hablando en español, pero voy a tener las diapositivas en inglés para facilitar. El propósito original del CLL fue la creación de un espacio dedicado físicamente al apoyo de los estudiantes de lenguas extranjeras, más allá del aula tradicional. Y estamos viendo aquí unas fotos del antiguo laboratorio conocido como el Language Lab, de aquel tiempo para los que tienen edad como yo, cuando en aquel momento se estudiaba el idioma de cierta manera, es decir, con el uso de los laboratorios y esa manera de memorizar que solía utilizar para los idiomas. La segunda foto es de cuando construyeron el CLL, el edificio era de una planta. Y ahora, para los que conocen el edificio de CLL, es un edificio de 3 plantas. Es esta última foto que vemos allá. Bueno, con este propósito, el CLL empezó con clases de español y francés y un semestre más tarde con japonés. En su periodo, digamos, cumbre, ofreciendo 14 idiomas, como ustedes están viendo aquí. Entre ellos, algunos de herencia, como es árabe, hindi, y en algún momento dado el ruso. Pero actualmente se ofrece 8 idiomas en 3 corrientes distintas de clases. En el año 2022, y aquí estamos viendo muchísimas cifras que voy a explicar. En el año 2022, la UWI empezó el requisito de la política de idiomas por el cual cada estudiante de la UWI necesita tomar una clase de idioma extranjero antes de graduarse. Entonces, en ese corriente de cursos, y son cursos con crédito, ofrecemos español, chino, francés y japonés. Y cabe destacar que con la implementación de esa política, el español, que siempre era el idioma con más peso, sigue teniendo más y más peso
y tenemos la gran mayoría de los estudiantes que optan por estudiar español. Pero lo que estamos viendo es un constante en cuanto a las cifras desde el 22, el 23 y ahora en el 24-25. Algunas facultades, como por ejemplo, haya puesto FMS para nosotros, es la Facultad de Medicina, obligan a sus estudiantes a hacer el español. Entonces, esos estudiantes no tienen opción de otras idiomas. Entonces, es interesante notar esto. Es un poquito difícil leer, pero se notan aquí las cifras. En el segundo corriente, digamos, ofrecemos cursos para el público en general. Y estos son cursos no especializados, no son para crédito, ¿ok? Y con un propósito comunicativo. Aquí es de notar la cantidad de cursos que ofrecemos, que en semestre 1, 2, también ofrecemos en 3, el semestre 3, es decir, ahora empezando en mayo hasta julio, pero en el año académico semestre pasado, 1 y 2, ofrecimos 40 cursos y solamente 6 de ellos son cursos presenciales. O sea que con COVID lo que nos queda es el hecho de una comunidad, un público que va por hacer cursos en línea. La gran mayoría de los cursos están en línea. Y la segunda cosa que hay que notar es en cuanto a japonés, tenemos ahí en semestre 1 75, en semestre 2 69, o sea que japonés es ahora segundo, o sea, sobrepasando un idioma de herencia como era o como es el francés. Y eso, por supuesto, tiene mucho que ver con los jóvenes. Em, y la última rama, la tercera rama es corporativa, es decir, ofrecemos clases adaptadas específicamente a las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, cursos de inglés para enfermeras cubanas. En este corriente predominan español, por supuesto, inglés para extranjeros. En el año 2007, abrimos la instalación de autoacceso, Self-Access Facility, que estamos viendo ahí. En realidad, el propósito era ofrecer un espacio con recursos, tanto materiales, libros, etcétera, como tecnología, ordenadores, etcétera, para el uso de los estudiantes. Y ahí ya tenemos, por ejemplo, un rincón japonés, un rincón coreano, de materiales que recibimos. También tenemos de los últimos algunos ordenadores para el uso de los estudiantes, de manera que podemos ofrecer, si un estudiante necesita utilizar un ordenador para asistir a una clase o sin sencillamente utilizar ordenadores, tenemos para el uso. Entonces, aquí también estamos viendo unas otras fotos. Una de las principales razones por las que los idiomas extranjeros son vitales para un país es su impacto en la economía. En un mercado globalizado, las empresas buscan
necesitan expandirse más allá de sus fronteras nacionales, lo que requiere profesionales multilingües competentes para comunicarse con clientes internacionales, negociar acuerdos comerciales y comprender las diferentes dinámicas del mercado. Los países con una fuerza laboral multilingüe están mejor posicionados para atraer inversiones extranjeras y socios comerciales. Por ejemplo, podemos decir que una nación como Singapur prospera económicamente debido a su énfasis en el multilingüismo, lo que le permite servir como un centro financiero y comercial. Y nosotros, con nuestro énfasis en cultura, intentamos crear o fomentar ese nivel de multilingüismo. Entonces, por ejemplo, en esta primera foto estamos viendo el grupo de participantes y visitantes para el último, concurso de idioma en japonés. Era un concurso regional, es decir, de América Central y el Caribe, que celebrábamos en el mes de noviembre del año pasado aquí en Trinidad por primera vez. Vinieron participantes de Cuba y varios otros países, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Tengo que decir que Trinidad salimos en segundo lugar, pero bueno, interesante la participación de todos los países y participando, hablando en japonés, con confianza, tengo que decir. También quería señalar un proyecto que lleva ya años, porque recibimos ese dinero en el año 2000, creo que era 2013, pero resultado de ese proyecto sobre la competitividad, varias cosas, la producción de varios estudios académicos y también un concurso que es el Languages for Life, un concurso entre los estudiantes de escuela secundaria que seguimos organizando cada 2 años en CLL. Entonces, hablando de esa idea de cómo crear estudiantes con la confianza de ser estudiantes multilingües. Asimismo, el dominio de idiomas extranjeros facilita la creación de empleo y las oportunidades de empleo. Las empresas suelen buscar empleados que pueden comunicarse en varios idiomas, especialmente en sectores como los negocios internacionales, la atención al cliente, la diplomacia y el mundo académico. Las personas multilingües tienen una ventaja competitiva en el mercado laboral, lo que conduce a tasas de desempleo más bajas y a una economía más fuerte. A nivel de CLL, entre nuestros cursos especializados para la industria corporativa, hemos beneficiado de varios contratos con los ministerios del gobierno de Trinidad y Tobago, así como las organizaciones no gubernamentales como IM. Ok. Además, las lenguas extranjeras facilitan la diplomacia cultural y los intercambios interpersonales. El CLL acoge a un asistente de idioma, Visiting Language Assistant, cada año a través del programa de ICETEX con el gobierno de Colombia.
Aunque este programa se vio gravemente interrumpido en los últimos años, y especialmente estoy hablando de durante la pandemia, el programa otra vez está en marcha y esperamos continuar en el futuro. Y veo a la Natalia aquí presente con nosotros, hoy en día nuestra asistenta visitante. Los programas educativos y culturales, como las iniciativas de intercambio estudiantil y las colaboraciones artísticas, ayudan a las naciones a fomentar la buena voluntad y el entendimiento. Los países que promueven su idioma a nivel mundial, como Francia a través de la Alianza Francesa y China a través del Instituto Confucio, amplían su influencia cultural y fortalecen los lazos internacionales. Y por supuesto, estamos viendo aquí el instituto que comparte espacio allá en el edificio de CLL, y hacemos varios programas colaborando con la Alianza Francesa, como por ejemplo seminario de Study and Work en Europe, una sesión informativa para compartir con los estudiantes informaciones sobre las posibilidades de vivir, de trabajar, las necesidades para obtener trabajo o para estudiar. No solamente sobre Europa, esta es una foto de la última que tuvimos, creo que era en el mes de febrero pasado, pero en cada año y cada semestre intentamos ofrecer sobre América, sobre Asia y últimamente sobre Europa. A través de talleres de verano presenciales o en línea, en el CLL, nuestros objetivos es brindar un desarrollo profesional de alta calidad para profesores de idiomas, estudiantes también, que vincule la investigación y la teoría con aplicaciones prácticas para el aula. Con este fin, el verano del 24 ofrecimos el taller Desarrollo de competencias básicas en el aula de lenguas extranjeras. Este verano del 25 vamos a ofrecer por segunda vez el taller Introducción a la Cultura Asiática para jóvenes, en donde mezclamos Japón y China, a veces Japón con Corea o un intercambio, pero este verano Japón con China para ofrecer digamos, las tradiciones culturales, las ricas tradiciones culturales que existen en esas naciones. También vamos a ofrecer enfoques creativos para la enseñanza de la gramática y el vocabulario a estudiantes jóvenes. O sea que estamos abiertos a la colaboración en todos estos talleres de verano que ofrecemos. A nivel un poquito más personal, los campos académicos y de investigación se benefician enormemente del dominio de idiomas extranjeros. El acceso a una amplia gama de recursos académicos es crucial para los investigadores,
y muchos textos valiosos, estudios científicos y documentos históricos solo están disponibles en idiomas extranjeros. El dominio de varios idiomas permite a los investigadores trabajar con fuentes originales en lugar de depender de traducciones, lo que garantiza una comprensión más profunda de su materia. Además, el dominio de idiomas extranjeros potencia la colaboración académica internacional. En los últimos años, en CLL hemos colaborado en 2 estudiantes de gran extensión. El primero que estamos viendo aquí, Innovation in Language Learning and Teaching, the Case of the Southern Caribbean. Es un estudio que presenta una perspectiva única desde una región subrepresentada del hemisferio sur. El volumen abarca 4 países de la región, es decir, Barbados, Guayana, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. E incluye también Martinica, que es una región de ultramar de Francia. El libro documenta innovaciones en el aprendizaje y la enseñanza del español, el francés y el chino en los países anglófonos, y del inglés como lengua extranjera en Martinica. Los 10 capítulos abarcan diferentes aspectos de la enseñanza de idiomas en el Caribe. Este libro, yo diría, es imprescindible para cualquier persona que quiere participar en la gestión del cambio en la enseñanza de idiomas y buscar conciliar las necesidades, digamos, globales y locales. La decisión de hacer este libro nos vino desde afuera, o sea que un colega que trabaja en Tailandia, pero en realidad tuvo tanto éxito porque es algo que tanto la antigua directora, la profesora Carter y yo habíamos pensado durante mucho tiempo, y conocimos a ese colega a través de nuestro colega, el doctor Mideros. Entonces los 3 junto con Jairo Reinders son los editores de ese volumen. El segundo libro es posiblemente menos académico, no lo sé, pero no es menos importante en mi opinión. Unearthing Traditions, Stories of Language and Culture es una colección de relatos que ofrece perspectivas sobre prácticas culturales que de otro modo podrían pasar desapercibidas. El libro muestra prácticas y tradiciones culturales a través de relatos de todo el mundo. Cada relato invita a los lectores a explorar la belleza de las experiencias interculturales, fomentando la comprensión, la apreciación y la alegría de descubrir nuestra humanidad compartida. También con este volumen, al lanzar la llamada para el anuncio buscando los relatos, no solamente nos sorprendió la cantidad de entregas, de submisiones que recibimos, sino también la diversidad en las entregas. A nivel personal, trabajé en estas 2 publicaciones como editora, una tarea que se facilitó gracias a mi dominio de idiomas extranjeros. En el segundo libro dividimos la edición entre las publicaciones sobre Europa y América, dada mi área de especialización en español y en francés, y África y Asia,
es decir, el área de mi coeditora, Janine, quien enseña chino y a la vez habla portugués, francés y español. En general, fue una tarea muy interesante. Nuestro trabajo en el CLL nos permitió integrarnos al equipo, pero nuestro dominio de idiomas extranjeros facilitó la colaboración internacional. Entonces, recibimos varias entregas, varios relatos sobre esas áreas que mencioné, es decir, Américas, Europa, Asia, África. Lo que nos sorprendió también, y tenemos toda una sección del libro que conecta Trinidad y Tobago, porque varias personas entregaron relatos o personas en Trinidad y Tobago que habían vivido en el extranjero o personas de Trinidad y Tobago que están viviendo actualmente en el extranjero. Entonces, la fundación en el aprendizaje de idiomas extranjeros asegura que las personas acceden a diferentes perspectivas históricas, expresiones artísticas y tradiciones literarias, y todo esto amplia su visión del mundo y fomenta la apreciación cultural. Para abordar los desafíos que enfrenta un mundo globalizado, los países deben implementar políticas que prioricen el aprendizaje de idiomas desde una edad temprana. La incorporación de lenguas extranjeras en la educación primaria y secundaria garantiza que los estudiantes desarrollen su competencia con el tiempo. Y esto me trae a la última diapositiva, en donde la inversión en programas de formación docente, oportunidades de inmersión lingüística y programas de intercambio mejora la competencia lingüística de la ciudadanía. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en el año 23 hicimos un festival de cine de Diversity Latin American Film Festival, y quedábamos por repetir, y no hemos repetido hasta ahora el festival de cine, pero que tuvo un éxito bastante grande, porque después de cada película, con discusiones, con conversaciones, seminarios en donde reflexionábamos sobre cada película. Y en específico los temas compartidos en cada película. Estoy recordando en particular la conversación con Venezuela sobre esta película Pelo Malo, que es una frase muy conocida aquí en Trinidad y Tobago, ¿no? Good hair and bad hair. Entonces, muy interesante el Festival de Cine. En el año 24 tuvimos la visita de una ministra del gobierno de China, su excelencia Huang Xiaowei, que vemos aquí en amarillo, she's in yellow, con staff, estudiantes de CLL, y con la rectora del campus, la profesora Rosemary Bell-Antoine. Y muy interesante lo que le sorprendió a la ministra, que se quedó y me dijo después, la participación de nuestros estudiantes de chino que vemos en la primera fila, que recitaban poesía, y también hicieron bailes durante su visita. Y
También con este propósito el CLL avanza proyectos de colaboración como es el UWI Student Volunteer Initiative. Estamos viendo aquí en la primera foto un grupo aquí, es un proyecto que llevamos a cabo con el Departamento de Lenguas Modernas y Lingüística, y veo a mi colega Rómulo Guedes aquí presente. Hola. En este proyecto usamos estudiantes de pregrado de la UWI, quienes asumieron con fervor, tengo que decir, el rol de mentores voluntarios, ofreciendo apoyo remedial a 20 niños migrantes que viven en el vecindario, ¿no? O viven aquí cerca en San Agustín y en Cureb. Entonces, el apoyo brindado por los mentores se centró en las áreas clave de comprensión lectora, escritura creativa en inglés y matemáticas. Y claro, este es un proyecto, como es voluntario, es un proyecto que esperamos seguir en el año que viene. Llevamos ya 2 años con este proyecto y de verdad cuando tuvimos la idea, Rómulo y yo nos fuimos a varios sitios y tengo que decir, con tanto la decana como la rectora de la universidad estaban muy alegres de saber que estábamos haciendo este trabajo, porque la idea original era llevar nuestros estudiantes a la comunidad. Y recuerdo bien la rectora que nos dijo que ella es de Arima y hay muchos migrantes en Arima y ella quería ver en esa comunidad. Yo por mi parte vivo en Diego Martin y yo sé que hay muchos en Diego Martin y quería tener en ese espacio. La decana dio freno a todo esto cuando ella dijo: y en cuanto a la seguridad, ¿qué piensan ustedes sobre la seguridad? ¿Cómo van a asegurarme que los niños van a estar protegidos y los estudiantes también al entrar en las comunidades? Y no tuvimos respuesta. Entonces todo cambió en un giro y estamos utilizando el espacio de CLL para hacer y ofrecer, y traemos a los niños a la universidad. Pero aparte de eso, muy interesante que hay que aclarar una cosita. Estoy hablando de niños que no tienen acceso al sistema educativo en Trinidad y Tobago actualmente, por varias razones, vamos a decir. Entonces, un proyecto que de verdad nos ha gustado mucho. Los padres no pueden parar de darnos gracias, pero también lo que nos sorprende, la cantidad de personas que también ofrecen su tiempo y todo para ayudar. Y lo que dicen es, tengo que decir, es muy verdad. Más trabajo que uno hace, más trabajo que te dan y que viene a usted. Entonces, también Rómulo y yo hemos solicitado, sin pensar mucho en solicitar, y hemos recibido, eso es lo importante, hemos recibido fondos de la Unión Europea para otro proyecto. Y no es importante la cantidad de dinero que hemos recibido, pero sí es importante que habíamos ofrecido hacer un grupo de talleres
Entonces vamos a hacer 2 días de talleres de capacitación de profesores que tienen a niños migrantes en sus aulas, en colaboración, hay que decir. Y todo esto vamos a llevar a cabo entre el mes de julio y diciembre. También en diciembre vamos a tener un congreso de 2 días sobre la migración, y para acabar con todo vamos a tener un día que estamos llamando una feria, en donde esperamos tener varias organizaciones no gubernamentales, varias entidades, grupos que están aquí en Trinidad trabajando, ayudando, fomentando ayuda con los migrantes aquí en el país. O sea que un trabajo bastante grande que vamos planeando en este momento, y por eso estaba comentando a la doctora Laguardia justo antes. Y para los estudiantes que están aquí hoy, no solamente una invitación a participar, sino también una invitación a venir a ayudarnos, si usted tiene un par de horas para ofrecernos en planear o en los días de los congresos. Y las fechas, perdón, se me olvidó mencionar. En diciembre las fechas son el día 8, 9 y 10. 8 es el taller, 9 y 10 el congreso, 11 la feria de migrantes. En julio es el día 15 de julio, capacitación para profesores de escuelas primarias. O podemos charlar un poquito más después, o con Rómulo o conmigo. Entonces, para acabar, los idiomas extranjeros son vitales para cualquier país, ya que influyen en la prosperidad económica, la eficacia diplomática, el enriquecimiento cultural y el desarrollo académico a través de la colaboración y la investigación. En un mundo cada vez más interconectado, el dominio lingüístico mejora la participación global y fortalece la posición de una nación en el escenario internacional. Los países que invierten en la educación de idiomas extranjeros no solo dotan a sus ciudadanos de importantes habilidades, sino que también construyen una sociedad más competitiva e inclusiva. Al reconocer la importancia del multilingüismo e implementar políticas lingüísticas eficaces, las pequeñas naciones insulares como Trinidad y Tobago pueden generar nuevas oportunidades de crecimiento y colaboración en el siglo XXI. Jonathan, I don't see Jonathan. Quería mostrar rápidamente un pequeño trocito de un vídeo que hicimos sobre el CLL, 2 minutos nomás, sobre el CLL, para acabar. Sí, I knew it was. Okay, perfect. Sound?
Korean, French Creole Patois, and Russian. Over these 25 years, the staff at the CLL has taught thousands of students. So what makes the CLL so special? Here's what some students and staff have to say. So CLL brought in that profit at that one-on-one level where you could reach out to your teacher, whether it be on WhatsApp, whether it be in the classroom, whether it be even in the virtual forum. You could always ask a question, say, listen, I don't understand this, I would like some clarification with this. So more or less CLL concreted my studies of Spanish and helped me to grow even further. At the CLL, I was very privileged and fortunate to be taught by native Japanese speakers. And I think that was really key to helping me to improve my listening and comprehension skills. It was also important because being native Japanese persons, they were able to introduce elements of culture into their classroom. And I think that sometimes when we learn in a language, we forget that it's not just about what comes out of your mouth, it's about understanding and interpreting the context in which things are said and done. So I think that was a really meaningful experience that I had here at the CLL. My shortcoming was really in the fact that I did not have that language at a level that was adequate enough for a professional. So for me, particularly in our technical disciplines and particularly in how globally we set up, most of our work, especially as soon as we move from a national level and we go to regional and sub-regional, we have to interact with a number of countries that speak different languages. And then it becomes, the onus is really on you as an individual to have that capability and capacity. So I would really want to encourage, particularly obviously students, because you are at that level and you are not yet aware of where your career will take you. So in terms of preparedness, that is a notch in the right direction. But even for professionals, we are in an era of global interaction. And we are engaged at many different levels. And in doing that, even if English is taken as the global language, we recognize that you are limited when you are only know one language. So those who are bi and multilingual certainly have an advantage in their ability to communicate and in their ability to work within their profession. So it is. Okay. So that's just a little clip. Es un trocito que quería mostrar de algunos estudiantes del CLL que optan por comentar que en CLL lo que hacemos es facilitar la preparación para la interacción global. Muchísimas gracias. Okay, so I don't know if there are any questions, pero si hay, podemos facilitar o en inglés o en español o en francés, pero bueno, mejor no. So we have a mic. En lo que el resto del auditorio se embulla, porque yo sé que a los estudiantes le toma tiempo calentar los motores y las neuronas para preguntar, yo quisiera primero agradecer a la doctora Roberts y darnos cuenta que este año académico hemos culminado un ciclo interesante. Comenzamos recordando el tremendo trabajo del doctor Lancelot Cowie, que sé que ha trabajado muchísimo también con el CLL y con la doctora Roberts, y terminamos entonces este año, bueno, pues trayendo nuevamente a la reflexión la importancia de aprender idioma, de aprender español y de fomentar el trabajo conjunto. Yo al principio reconocí la presencia del cuerpo diplomático, de los estudiantes, pero también están aquí los colegas de la doctora Roberts, así que si la profesora Regla, si el profesor Rómulo también quieren venir y comentar, bueno, pues los micrófonos también están abiertos para ellos. Y lo otro también que me agrada mucho es que la profesora Roberts explicó esta experiencia tremenda del CLL y de cómo iniciativas que después de la pandemia
se pueden recuperar. Yo recuerdo haber asistido al Festival de Cine que usted comentó, discusiones interesantísimas. Yo creo que aquí con los representantes del cuerpo diplomático serían, bueno, que son por supuesto los embajadores de sus países, a llevar estas ideas a sus instituciones, pedir películas, pedir materiales incluso para fomentar estos espacios de compartir. Les advierto a los embajadores hispanohablantes que me parece que Asia les está ganando en el CLL. Entonces, y el español tiene una ventaja ganada, pero aquí la vida demuestra que nada es eterno y seguro, así que yo creo que es un llamadito de alerta, porque me parece que el japonés y el chino pueden ganar la batalla y bueno, como hispanohablantes yo creo que no podemos permitir eso. Entonces, bueno, embajadores de Latinoamérica, por favor, aquí tienen a la doctora Robert y a pensar qué hacer para seguir en la primacía. Bueno, pues dicho esto, entonces, por supuesto, estudiantes, ya vieron cuántas oportunidades tienen para colaborar con la doctora Roberts. Yo sé que muchos de ustedes son adeptos al voluntariado, y además yo sé que aquí están de los mejores estudiantes del instituto, así que espero que la doctora Roberts me diga que algunos de ustedes se aproximaron a ella para colaborar y trabajar. Entonces, bueno, pues dicho esto, una vez más, preguntas, comentarios, si alguno de los colegas de la doctora Roberts también quiere venir aquí a comentar. Sí, la profesora Regla. Ajá. Gracias. Bueno, déjame, ya me había levantado y me voy a poner por aquí, si me lo permiten. Buenas tardes a todos y gracias. Gracias, mi queridísima doctora Nicole Roberts, por esta tarde. Realmente, oyendo a la doctora Roberts, para una persona de mi edad, segunda juventud, pues, ¿qué decirles? ¿Por qué? Porque las imágenes que estuvieron ahí, de hace más de 20 años, en las primeras, no sé si Rómulo o alguien de los que están aquí, también bastante jóvenes, puedan haber visto lo que fue el primer edificio del CLL. A mí me tocó el segundo. Cuando llegué era una sola planta, en el 2002, y ahora son 3. Pero oyendo a Nicole hablar de tantas cosas, ¿no? Porque la doctora Roberts tiene esa grandísima capacidad de ser una, pudiéramos decir, en este mundo global que ella mencionó tanto, una cuentera mayor. La señorita La Guardia sabe cómo llamamos cuentero mayor, ¿no? El que habla, dice historias, y entonces uno cae como en un éxtasis, ¿no? Y quiere oír más, y la doctora Roberts nos ha complacido gratamente, hablando de toda una historia que nos toca a todos los que estamos aquí en esta sala hoy. Recuerdo que yo conocí a su excelencia, el embajador de Venezuela, en la proyección de la película, ¿recuerdas, Rómulo? Pelo Malo. Fue la primera vez, porque esta cuestión del pelo malo nos toca mucho, ¿no? A todos los que tuvimos en esta zona del mundo la presencia africana en este continente y también en Europa. Pero Nicole habló más de cosas que a veces nos pasan un poco inadvertidas porque son tan cotidianas, ¿no? Que las hacemos nuestras sin detenernos a veces a reflexionar, y esta tarde hemos tenido un gran momento de reflexión para los estudiantes, para los que estamos jubilados pero no retirados, porque hay una distinción, y yo los alerto desde ahora a que nunca se retiren. Retirarse es de cobardes, y entonces hay que ser valientes. Con una mano porque tengo esta afectada, pero bueno, hay que ser valientes, sobre todo en un mundo tan globalizado. Nicole siguió expresándonos y hablándonos. Mira qué linda esta
esta imagen que está allí proyectada ahora, ¿no? De ese collage en todas las lenguas, que, bueno, las muchas que conocemos. Y ella tocó algo que a mí en este caso, y no quiero robar mucho tiempo, ¿no? Y yo soy un poco cuentera y no quiero excederme. Pero cuando ella llega a la cuestión esta de las publicaciones, ese segundo tomo al que ella hace referencia, que es muy reciente, les puedo decir que a mí me tocó en el alma, me llegó, cuando está ahí, así que los invito a que compren ese tomo que está ahí, y que a pesar de que Nicole dice que no tiene ese, podríamos decir, no tiene esa academicidad, pero es algo increíble, al punto que en la casa nos motivamos y mi hijo me ayudó a hacer algo que después todavía no hemos podido, no ha dado la luz, ¿no? Okay. No ha nacido, como ese libro que sí nació y está ahí, y que por suerte dice que es el volumen 1. Nicole, tenemos que estar a la vista, y ¿dónde está Albion? Albion está por aquí también. Ah, mírala allá atrás, para quizás el volumen 2, ¿no? De algo tan importante. Sí. Y entonces, en esta cuestión que hablaba Nicole y que me toca como profesora de lenguas, ¿no? De lenguas extranjeras, se habla mucho de la adquisición de la segunda lengua. Aquí estamos, yo creo que todos los que estamos aquí, sin excepción, hablamos más de una lengua. Y quizás hablamos hasta 3 o 4 y no nos damos cuenta. Y en el punto de la Second Language Acquisition, siempre era un problema, Nicole lo sabe. Trabajamos juntas y somos muy jovencitas las dos. Yo un poquito mayor que Nicole mucho más joven que yo. Y cuando estábamos en lingüística, ¿te acuerdas, Nicole, con Rómulo? Aquí en este instituto, que Jacqueline, y por eso me atrevo a no sé qué cosa podrá hacer de nuevo, ¿no? Porque aquí, Nicole, ¿te acuerdas que se daban? Aquí había un espacio específico que correspondía al CLL. Yo lo viví con la doctora Silvia Moody y con el doctor Lancelot Cowie. Había clases por lo menos, bueno, la parte que más me tocaba es la parte del español. Creo que Rómulo también lo vivimos. ¿Yo? Cuba. Yo soy cubana. Cuba, pero Trini, to the bone. Now. Reinier dice que eres Trini to the flesh. Bueno, tenemos raíces aquí en Trinidad. Uno de mis bisabuelos nació aquí en Trinidad. Y Nicole hablaba también esta cuestión mágica de Trinidad, ¿no? Que muchos nacen aquí, como pasa con Venezuela, y se crían allá, y nacen allá y se crían aquí. Es una cosa rara, pero es. Y en esta cuestión de la adquisición de la segunda lengua, yo siempre tenía problemas, porque levantaba la mano y le decía, no es secund, porque teníamos, recuerda, como la sigla para identificar el, tú, o sea, el lenguaje segundo, y yo le decía que no, y quisiera, por favor, que todos reflexionaran. Por ejemplo, aquí tenemos a sus excelencias de México, Venezuela, Panamá, Chile, Colombia, creo que me dijo, habló Nicole que había alguien también por acá representando a Colombia. Pero ahora yo les digo, cuando, por ejemplo, están en México los aztecas, zapotecas, mixtecas y cuántos otros grupos étnicos. Y llegan los españoles, pero llegan también los franceses, Montezuma y el otro y el otro y el otro. ¿Cuántas lenguas se mezclaron a la hora en que un mexicano aprendía a hablar español? Yo, por ejemplo, en Cuba está muy clasificada las etapas
que los esclavos procedentes de África tenían que pasar y venían de distintas partes de África. Nigeria, con 256 grupos étnicos, venían Nigeria, Benin, 69, Mali, trajo de toda África de occidental y África oriental. De la parte, en mi pueblo, que es un pueblecito donde yo nací, en Matanzas, descubrimos que había hereros de Namibia. Imagínense ustedes. Entonces, todo eso, cuando empezaban a hablar, decía, ¿qué tú estás a decir? ¿Qué tú estás a decir? Y yo, por ejemplo, con los argentinos, que es una lástima que no haya aquí hoy, yo decía, ustedes cuando decían, poné a Franchella, sí, un programa tan... Y yo le decía a los argentinos, y hablaba con ellos de que en el caso de Argentina, que tuvo en la primera mitad del siglo XIX, la mitad de Buenos Aires eran así de mi color. Y entonces pasó todo ese proceso de mestizaje. Pero ¿qué pasó? Que las milongas, el tango, estaban ahí y se quedó como la lengua, se congeló. Y los argentinos tienen un modo específico de hablar, han creado su propio diccionario. Poné a Franchella, poné tal cosa, poné hacer, decir. ¿Entienden? Okay. No sé si he sido lo bastante explícita, pero es para que cada uno piense. Gracias, cuántas lenguas entran en juego. ¿Quién toma, mi niña? Gracias, por favor. Gracias. No, quería mencionar que por casualidad el vídeo que mostré, esa pequeña parte, no es muy largo, es de unos 10, 12 minutos. Está en YouTube bajo el 25 aniversario de CLL. Pero quería señalar que haciendo ese vídeo, haciendo la grabación para este vídeo, cuando tuvo la idea y empezó a llevar todo a cabo, porque yo cuando llegué a UB también, el CLL como existe ahora, era el edificio de una planta, pero era el edificio, y la gente siempre me hablaba del antiguo, pero yo no estaba aquí con el antiguo. Entonces, haciendo el vídeo es cuando empecé a no solamente ver lo que había antes, pero entender también el trabajo que hizo el doctor Cowie, que yo había trabajado con unos 20 años, yo creo que era, con él, antes, y nunca sabía el rol que había desempeñado en la construcción de lo que es el edificio de CLL de hoy. Entonces, muy interesante también esa parte de la historia. Estoy muy agradecida que se quedó documentado en forma de ese vídeo, porque yo no lo sabía. Una parte del vídeo es una pequeña entrevista que hicieron con él sobre varias cosas, la idea, el diseño, financiamiento para la construcción del edificio, que en aquel momento era $1 millón. Imagínense hoy, será como 400, me imagino, no lo sé, pero era $1 millón que él salió a buscar y consiguió. Muy interesante esa información. Él siempre hablaba de la memoria institucional que no existe, ¿no? Y por eso estoy muy agradecida que ahora quedó documentado en ese vídeo. Doctora Robert, una pregunta y una sugerencia a partir de lo que usted está explicando ahora. Quizás a lo mejor, además del vídeo, pueden pensar ustedes en el CLL en hacer un libro de la memoria institucional del CLL, desde los orígenes, cómo surgió, todo lo que se ha hecho, todo lo que queda. Quizás los archivos, estoy segura que ustedes tienen, pueden recuperar, y creo que sería una excelente contribución para la memoria de la universidad y de la enseñanza del español en el Caribe angloparlante. Sí, claro. Entonces,
yo lanzo la idea y bueno, ustedes Sí, por sí, supuesto sí. lo piensan. Entonces, ahora una pregunta, después si hay más preguntas sigo pasando el micrófono. Como profesora de español que es usted, ¿qué es lo más difícil para un nativo de habla inglesa de aprender a la hora de hablar español? ¿Dónde es que nuestro idioma crea esas barreras que usted cree que son las más difíciles de superar para un hablante nativo del inglés? Bueno, solo puedo hablar desde punto de vista de mis estudiantes y lo que vi con los estudiantes, y no desde punto de vista personal, porque yo diría que yo no sufrí de esto. Primero porque empecé hablando español en mi familia, pero segundo también que en cuanto a escuela, hizo mi escuela acabando en la escuela secundaria en francés. Así que yo creo que muchos de los estudiantes por alguna razón no quieren cometer errores. Entonces les niegan hablar porque no quieren cometer errores. Prefieren no hablar y decir algo mal que lanzarse y comunicarse, y es una gran dificultad, y lo he visto no solamente en el aula, sino también con el doctor Kawi. Tuvimos algunos intercambios con varias universidades en Venezuela antes, y luego también en Colombia, y los grupos de estudiantes que irían no hablarían, no se lanzaría porque no querían cometer errores. Entonces es algo muy difícil de superar, en mi opinión. Es algo muy difícil de superar. Y ¿por qué digo que es algo especialmente anglófono? Porque con las personas que están manejando 2 o 3 o más idiomas, no existe esa dificultad. La comunicación es más importante para ellos. Y por eso digo que es algo que he notado aquí principalmente. Quizás también es algo cultural, porque lo veo con los americanos. Antes enseñaba en Estados Unidos. Lo veo con los británicos. Antes enseñaba en Inglaterra. No con los canadienses, aunque son de habla inglesa, pero luchan y dominan y tienen que trabajar con el francés. Entonces es bastante interesante, aún con nuestra historia cultural. Yo a veces hablaría con mis estudiantes que utilizan palabras sueltas de hindi que yo no conozco, y me dirían, pero eso no es importante, eso es algo que diría mi abuela, no cuenta. Y yo, no, pero sí cuenta, es parte de tu cultura, tu herencia cultural, y es un idioma. Entonces es algo para pensar o para reflexionar. Preguntas, comentarios, ¿alguien más? Sí. Esto se oye, se oye o no se, sí se oye, sí, ¿no? Sí, oigo, pero no sé, es por estar cerca. Muchas gracias. Creo que no, pero Jonathan, ¿funciona? yo creo que se escucha, ¿no? De todas maneras va a ser brevemente. Ajá, ya. No, primeramente, doctora, muchísimas gracias por tan exhaustiva explicación y mostrarnos todo su trabajo y trayectoria académica, así como la labor que llevan a cabo en CLL, ¿no? Sumamente completa, enriquecedora, y la felicito, ¿no? Yo, bueno, quisiera solamente, muy brevemente, ciertamente mencionamos tantas lenguas asiáticas
europeas, etcétera, que ustedes enseñan, por lo cual los felicito. Pero yo me detendría un segundo y le elevaría una pregunta, porque claro, uno de los idiomas que ustedes observé que enseñan es un idioma que nos une culturalmente a Venezuela con Trinidad, que es el patuá, y que es una lengua que está en peligro de extinción. En un momento, en el IBCC, estuvimos enseñando patuá en colaboración con la lluvia, hace como 10, 15 años, según leo en los registros. Pero mi pregunta concreta, doctora, sería, ¿existe algún programa, plan que ustedes estén llevando a cabo, digamos, para tratar de recuperar, de darle un salvavidas al patuá? Porque ciertamente ese mismo problema lo tenemos en Venezuela con la recuperación del patuá. En cierta forma creo que ahí sería muy propicio la colaboración, la cooperación entre nuestros dos países, entre instituciones como la suya y alguna institución similar en Venezuela que puedan trabajar conjuntamente en función de tratar de que no muera un legado, digamos, lingüístico, cultural, histórico, como es el patuá, y que sirve además de puente y de compenetración cultural entre nuestros dos países. Esa sería mi inquietud. Gracias. Sí, y la respuesta es, a nivel de la universidad, sí. Por lingüística, el Departamento de Lenguas Modernas y el Departamento de Lenguas Modernas y Lingüística, sí hay un grupo interesado en ese tema por patuá y por lengua de señal, y están trabajándolo, pero a nivel académico. Y nosotros en CLL estamos aquí a nivel de la práctica, del habla. Y ahí es donde no hay un vínculo en el sentido de la CLL, al fin y al cabo tenemos que ofrecer cursos que generan dinero, o sea que efectivamente es lo que nos da vida, o sea, si no generamos no podemos sobrevivir. Y entonces el gran problema que tenemos con todas las lenguas de herencia, pero con la excepción de francés y español, es la falta de personas. Yo ofrecería un curso. La última vez que ofrecimos árabe, empezaron 5 personas, acabando la clase con 2. Hindi igual, difíciles, patuá igual. Entonces, lo que hace falta es una conexión con el departamento, con CLL, para efectuar alguna colaboración en realidad que no tenemos en este momento. Rómulo y yo nos compartimos el trabajo que estamos haciendo con los migrantes, el interés que tenemos en TESOL, estudiando, graduándose de TESOL, yo con un interés, y con el interés que tenemos en la capacitación de los profesores, en ayudar con la situación de los migrantes. Hemos coincidido en estos temas, y por eso un proyecto, 2 proyectos, 3 proyectos hemos llevado a cabo. En lingüística, me temo que es una profesora que está en lingüística luchando en su rincón, haciendo su trabajo, y una persona no es suficiente que es la doctora Joan Ferreira, por casualidad, y una persona no es suficiente para el trabajo que es necesario. Yo recuerdo que, para acabar con esta pregunta, yo recuerdo que uno de nuestros antiguos
antiguos profesores, el profesor Robertson, hizo una entrevista con una persona que hablaba Berbice Dutch. Y luego se dio cuenta de que era la última entrevista con la última hablante. ¡Wow! Qué cosa, ¿no? O sea que imposible. Pero así mueren los idiomas, como usted acaba de mencionar. Entonces es algo que me gustaría ver, pero de momento no hay ningún trabajo en ese aspecto, en esa área. Sí. Ella y luego regla. Espérate que Espera. tengo a Mimi por aquí Espera, atrás. hay una y luego regla. Sí. A ver. Hi, Hola. everyone. Thank you. Gracias. Gracias. La barrera del idioma es el problema para una mejor integración en América Latina. Sí, es verdad. La barrera existe y es algo muy fuerte. El embajador Víctor Hugo, después regla, y yo creo que no tengo más nadie. Muchísimas gracias. Y en primer lugar quisiera yo reconocer esta cooperación, este acercamiento entre el Instituto de Relaciones Internacionales y el CLL. Creo que es extraordinario que usted esté aquí compartiendo con este foro latinoamericano lo que hace el Centro de Lenguas. Le agradezco también estas perspectivas y esta forma en que se acercan ustedes al mundo, o cómo hacen a través del centro acercar a los trinitenses al mundo. Creo que es fundamental esta tarea que ustedes realizan, y el enfoque de que el aprendizaje de idiomas es no un pasatiempo, sino es realmente un requisito de vida para mejorar y para contribuir al desarrollo del país. Pero yo quisiera señalar, y es un ofrecimiento, porque me pareció también muy relevante la iniciativa de voluntariado que ustedes hacen, extremadamente relevante. No hay que dejar morir las lenguas, sino particularmente también hay que difundirlas en aquellos en las que deberían de tenerlo, pero no tienen acceso institucional a el fortalecimiento incluso de su propia lengua materna. Así que en ese sentido, la Embajada de México realizamos nosotros actividades también, un poco de voluntariado, más con empresas y con algunas escuelas, pero si es posible, dentro del esquema que ustedes manejen, que la Embajada de México pueda colaborar con esta iniciativa, creo que también será fundamental para que nos acerquemos al Centro de Lenguas, para que contribuyamos a esto que me parece una muy notable y muy noble labor de ustedes. Muchísimas gracias. De verdad, o sea que cualquier colaboración que podemos efectuar, estábamos hablando justo antes hoy de esto, y pues seguimos en contacto seguramente. Sí, bueno, yo creo que solamente tengo a Christopher por ahí atrás. Bueno. Christopher, en representación de la Embajada de Colombia. Hola, buenas tardes, gracias. Hola. Voy a tratar de no extenderme mucho, pero muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Me siento como si yo estuviera en clase con usted de nuevo, porque ella fue mi profesora hace unos años. Solo un comentario, algo que creo que nos hace falta mucho en nuestro país. No puedo hablar de los otros países, pero aquí en Trinidad nos hace falta la colaboración entre las instituciones educativas y los ministerios. Son los ministerios donde estamos nosotros los estudiantes buscando trabajo, como Sí, por claro. ejemplo en la Cancillería. La Cancillería, por ejemplo, no me conoce mucho, solo en mi capacidad de asesor en la Embajada de Colombia, que no es mi gobierno. Sí, es un placer y ha sido una bendición tener la oportunidad de trabajar en tal espacio. Yo he tenido mucha suerte,
pero la mayoría de mis compañeros con quien yo he compartido este mismo espacio no tienen la misma oportunidad. No es que el personal no existe, sino que las oportunidades y la colaboración no existen. Sí. Lo que yo quiero decir es que necesitamos algo como una, no sé qué sería, como una dirección de reclutamiento. Yo, por ejemplo, yo hablo 4 idiomas. Ahora mismo, este país me puede mandar a cualquier embajada en América Latina o en Europa y yo puedo hacer lo que tengo que hacer, sin problema y con eficacia. ¿Y qué están haciendo? Nada. Tenemos falta de personal en nuestras embajadas de Trinidad, en el exterior. Y aquí mismo en el instituto, yo puedo nombrar a como 15 personas que hablan los mismos idiomas que yo hablo, que tienen el mismo posgrado en relaciones internacionales, que tienen la misma ambición. ¿Y dónde estamos? Aquí, esperando, como el coronel, esperando, y nada llega. Entonces, no, pero es verdad, lo que necesitamos tener es una dirección así, para que haya esa relación y colaboración, para que los estudiantes no puedan decir que no hay oportunidades. Gracias. No, de verdad es un comentario excelente, porque, o sea, que hace falta una conexión a nivel del gobierno, y también un espacio en donde podemos mantener ese contacto, porque también a nivel de CLL hemos tenido a varias personas de varios ministros, de varios ministerios que han pasado por nuestras puertas, que han pasado, es decir, que han hecho cursos con nosotros, o que saben bien los servicios y todo lo que ofrecemos, pero no hay ese contacto duradero de que usted está hablando. Así que de verdad es algo que es necesario. Sí. No. Yo no veo más palabras por acá, así que entonces, Regla, te doy la última breve oportunidad. La última breve. No, es que quedaba en relación con lo que había expresado Su Excelencia el embajador de Venezuela en relación con el creol. Sí, el creol. Yo pienso que aquí en esta sala muchas personas no saben que Cuba tiene una cantidad enorme de hablantes de patuá. Sí, en Cuba no se le puede llamar patuá, ya que no sé si has oído acerca de esto, que se considera peyorativo. Sí. Allá hay que decir que son descendón, y que toda el área, desde Camagüey, lo sabe Jacqueline, hasta Maicí, sí, donde termina la isla de Cuba, son especialistas. Esa es su segunda lengua. El patuá. Recuerden que cuando la revolución haitiana se dio, emigraron en masa y se establecieron en el sur de la provincia de antigua provincia de Oriente, ¿no? Y Guantánamo. Sí, después toda esa oleada llegó hasta Camagüey, Las Tunas, y en La Habana, en mi barrio, en el barrio donde se crió Reinier, sí, existen hablantes especializados del creol, del patuá. Pero muchas veces yo lo conversaba a Nicole hace años, nosotros lo sabe Su Excelencia, se hacían esto que mencionaba Nicole, o sea, como los grupos, tenemos el grupo en Paramín, y la Embajada de Venezuela acogió cuando vinieron los de Wiria, creo que es Wiria, ¿no? Vinieron para acá, sí, de Wiria, y estuvimos como creo que fueron 3 días, sí. Y ahí estaba una foto que hace poco una de las señoras que trabajaba allá la sacó. Otra vez era el mismo problema, no, sino trabajo de la doctora Ferreira. Sí, también, ¿cómo no? Para traer ese grupo y estar con el grupo. Y entonces el señor que vino, que era uno de los más antiguos, aquí se habló de la
carpintería en madera, que ya está desapareciendo tristemente aquí de Trinidad porque todas las casas se están destruyendo, pero se mantiene en Wiria. Y ellos vinieron, y entonces creo que también en el Instituto Andrés Bello. Bueno, entonces miren cuántas cosas hay por hacer. Sí, y yo le decía, gracias. si se busca, ahí está en Cuba, está la Asociación Caribeña de Cuba, pero después se separó de la misma cátedra del Caribe, con Digna Castañeda hace tantos años, que bueno, la mamá de la doctora Jacqueline es una de las grandes impulsoras, ¿no?, de esta cátedra. Y les hablo de esto porque es que estoy oyendo y digo, bueno, me duele en el alma Sí, claro. que se pierda esto, Sí, porque claro. aquí teníamos un mapa, no sé si lo recuerdan, no sé, Rómulo, teníamos un mapa en el staff room, con el mapa Sí, sí, de sí. dónde ¿te acuerdas, Nicole? Cuando estaba Sí, sí, Esperanza, todo, bueno, el mapa de dónde se habla creol, De y yo dónde le se habla decía, creol. pero Sí, falta sí, sí. Cuba, no es que no sabemos que en Cuba se habla, digo, sí. Sí. Lo que existe todo eso, porque bueno, había mucha discriminación en la zona oriental, ¿no? Para le decían pichón y toda esa serie de cosas a los descendientes. Entonces ellos estimaban que decir patuá, que es como para ti, ¿no? Pero no es en francés, no, patuá, y era así despectivo. Entonces ellos decidieron que no lo llamaran así, sino hablantes de creol. Pero ese patuá es ese mismo. Sí, de ¿Entiendes? verdad. Entonces algo habrá que hacer y algo sucederá para bien. Bueno, yo creo que Bueno, de lo bueno. que hemos sacado por acá, una vez más, reiterarle a Nicole la importancia Gracias. de ese libro de la memoria institucional, Sí, sí, sí. porque yo creo que de ahí incluso hasta proyectos, profesora Robert, pueden salir para el resto. Entonces, bueno, si tiene algo que decir para culminar esta sesión, por favor. No, solamente que estamos aquí con Avian, muchísimas gracias Avian de CLL, y está a la venta el libro, so we do have copies of the book for a mild 180 TT. I said that for the students. I couldn't think of another adjective. Okay, for a mild $180. Muchísimas gracias a todos por venir hoy en la tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, formalmente les deseamos unas felices vacaciones de verano porque nos vamos a encontrar nuevamente en septiembre, tercer jueves de septiembre. La sesión va a ser con el embajador de México, el señor Víctor Hugo, sobre política exterior feminista, que es un tema que México lidera en la región y de los pocos países que tiene una política exterior feminista. Entonces, sobre todo, tenemos muchas estudiantes mujeres estar aquí y los hombres también, también vengan y los esperamos aquí en septiembre. Así que felices vacaciones y gracias por estar aquí hoy. Y café, té y libro al final. Venezuela en octubre. Bueno, sí, pero vamos primero a levantar México, primero México.